el agua hasta las últimas consecuencias. No le importa caer preso, de hecho. Bueno. Quien va a actuar hasta las últimas consecuencias es el Estado, la Procuraduría Anticorrupción, el Ministerio de Justicia, con respecto a el cobro de las reparaciones a los acusados por corrupción, precisamente, ¿no? El concepto de reparación civil. Y esto a raíz de que se embargaron bienes del ex congresista Alberto Curi, ¿no? Tristemente célebre, ¿no? Por protagonizar el primer Vladivideo que apareció, que se difundió a la luz pública. Y bueno, lógicamente hay aspectos que hay que, fundamentar, ¿no? Y justificar, como el hecho de que aparentemente hay bienes de la esposa, ¿no? De Curi. Pero lo cierto es que este proceso va a continuar y el Estado ya, digamos, ha amenazado con ello. Y hay varios peces gordos. Está en la línea Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, precisamente. Doctor Gamarra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Se ajusta ley? ¿Está usted de acuerdo? Vaya conforme, porque es un trabajo que inició usted hace muchos años y recién se está ejecutando y faltan millones de millones, ¿no? De soles. Bueno, sí, yo saludo la actividad de la Procuraduría Anticorrupción, porque como todos sabemos, se trata de personas que han sido condenadas por corrupción ya hace bastantes años, en el caso de Curi hace 9 años, en los que no solamente se les privó de la libertad, sino se ordenó el pago de una reparación civil, y es verdaderamente una burla que, por ejemplo, en el caso del ex congresista Curi, haya cumplido con pagar el 0,5%. 1.600 soles. Civil, sí. 1.600 soles. 1.600 de 500.000. Así es, menos del 0,5%. Eso es una burla del Estado, ¿no? Pero ¿por qué, doctor Gamarra, ¿por qué se dan estas cosas? ¿Por qué se les permite a un señor que bueno, ha purgado condena, en fin, ha salido libre y tiene una reparación que cumplir? Porque ni siquiera la ha cumplido pues en prisión, ¿no? Con las actividades que realizan, en fin, no sé cómo tema ya, tema legal, ¿no? Pero ¿por qué se le permite a estas personas seguir con la vida normal y no pagar las deudas? ¿O no se tiene cómo cobrar o falta legislación al respecto? Ellos y algunos de sus abogados le sacan la vuelta a la ley, ¿no? Evidentemente, mientras la justicia está haciendo la investigación correspondiente para denunciarlos y procesarlos y luego condenarlos, ellos paralelamente, a través de algunos malos abogados, ponen sus bienes, los transfieren ilícitamente o irregularmente a terceros, dilapidan los bienes que tienen, los esconden, los llevan al extranjero, etcétera, ¿no? Con el fin de evitar pues, que el Estado al final cobre la reparación civil, ¿no? Pero yo creo que, por eso yo saludo la actitud del procurador Arbizu. Me parece correcto que se termine con esa burla y que se proceda pues a la reparación de los bienes que corresponden a los condenados, ¿no? Y además este es un tema que afecta directamente al condenado Curi, pero también es un mensaje para cualquier otro condenado o condenada por corrupción, ¿no? Yo creo que deben empezar a romper los chanchitos, a sacar la plata de abajo de corrupción, a señalar los bienes que fueron irregularmente transferidos o pedirle plata al club mágico. Pero que paguen y paguen rápido, porque si no van a tocarle la puerta, y ese va a ser el doctor Arturo Arbizu. Claro, porque lo que decía Arbizu es que se llevan la gran vida, siguen haciendo negocios, siguen obteniendo préstamos del sistema financiero cuando deben unas cantidades exorbitantes al Estado, cosa que no le ocurre a cualquier ciudadano cuando pide un préstamo y no lo puede pagar, o como cuando compra un producto en una tienda por departamentos y no lo puede pagar. Ellos sí terminan embargados y terminan en Infocorp. Este camino también se va a seguir pues ahora para los condenados por corrupción que no han pagado sus reparaciones. Así es, me parece correcto, ¿no? Nadie debe ver aquí venganza, abuso en absoluto, ¿no? Es simplemente la aplicación de la ley. Ahora, no solo fueron condenados a pena privativa de libertad, sino al pago de una reparación civil. No han pagado, no quieren pagar, porque cuando el señor Curi dice que tiene voluntad de pago, habría que decirle que cómo es posible, que hasta dónde llega su voluntad de pago, que en 9 años
en 9 años solo ha podido pagar menos del 0,5%, ¿no? No es cierto que quieran pagar, porque si el señor Curi dice que solo puede pagar 400 soles mensuales, la pregunta cae de madura: ¿por qué no ha estado entonces pagando mensualmente sus 400 soles? Porque los puede pagar, y si hubiera pagado los 400 soles en solo un año, evidentemente ya tendríamos más de 4.000 soles. Así es. Ahora, en el caso particular de Curi, lo que él ha dicho en su defensa es que le están embargando bienes que no son suyos, sino son de su esposa, de su mujer, adquiridos antes del matrimonio con él. ¿Cómo se está manejando esto? Tampoco para caer en ningún tipo de injusticia, ¿no? Por supuesto. Mira, aquí lo que ha pasado es que la Procuraduría ha solicitado el embargo respecto de los bienes del señor Curi. Eso lo solicitó a fines de mayo. Y el 11 de junio, el vocal Morales Parragués de la Corte Suprema ordenó el embargo respecto a los bienes enseres de propiedad de Luis Alberto Curi Bumachar. Por lo tanto, se ha procedido de manera correcta. Lo que a mí me llama la atención es que el señor Curi no se haya acercado oportunamente a la Corte Suprema para señalar cuáles son sus bienes y cuáles son los bienes de su señora. Como que tampoco se apuntaron o sobre las facturas que acreditaban que los bienes pues fueran efectivamente de propiedad de la señora, ¿no? Entonces, yo lo que creo que se ha procedido correctamente. Ahora, en la eventualidad de que se hubiera embargado uno o varios bienes que en verdad corresponden a la esposa del señor Alberto Curi, lo que corresponde es que presenten su documento ante la Corte Suprema y solicitan la devolución de esos expedientes, porque porque sería de dominio, ¿no? Pero corresponden a otra persona, y se le devolverá. Sí. Doctor Gamarra, ¿es descabellado de alguna manera en algún momento solicitar que no puedan salir de prisión aquellos que no pagan la reparación? ¿O son, digamos, dos procesos distintos? Es decir, se le da flexibilidad a los sentenciados, ¿no? En el Perú, como en cualquier otro país que se precie democrático, no hay prisión por deuda. Nadie puede ir a la cárcel por una deuda, ni quedarse preso por no pagar una reparación. Así no es. Entonces, pero el Estado pues tiene que extremar las medidas para efectivamente cobrarse las deudas, ¿no? Claro, y bloquear su acceso al sistema financiero es una de ellas, por ejemplo. Bueno, esa es la muerte civil, ¿no? Hablando de la muerte civil. Una última consulta, porque la gente quiere saber. El caso de Montesinos, el caso de Fujimori, por ejemplo, están en la misma situación. Están igual. Unos más, unos menos. Yo recuerdo que el señor, me parece, que el señor Fujimori tampoco tiene ningún bien. Absolutamente. Ni mueble, ni nada. Cero. Evidentemente, hay una voluntad de no pagar, de vivir la acción de la justicia. Eso está absolutamente claro. Bueno, hay que señalar a los sentenciados por terrorismo también, ¿no? Porque aquí tienen que pagar todo. Pero por supuesto, yo creo que la actitud del procurador Arbizu debe ser seguida por todos los procuradores que ven todos otros temas, particularmente el asunto de terrorismo y en su momento traición a la patria, ¿no? Yo creo que igualmente todas estas personas tienen que pagarle hasta el último centavo al Estado. Y ya para terminar, permítame también decir que así como el Estado debe cobrar absolutamente las reparaciones civiles que han sido impuestas a su favor, también es cierto que el Estado tiene que pagar sus deudas. Tiene que pagar, claro. Hay varias deudas que el Estado tiene que debe pagar. Efectivamente. Bueno, gracias, doctor Gamarra. Buenas tardes. Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción. Son alrededor de 1.000 millones de soles plata, lo ¿no? que sumando deben todos los corruptos. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera sí. Regresamos con el periodista y escritor Eloy Jauregui, aquí en Opinión. Volvemos. Estás escuchando Los 90.